Y dicen, a la vista de los hombres no hay un mejor camino, no hay un mejor río. Y luego oran por la gente y unos se caen y otros se ponen de rodillas y otros tiemblan. Ese río no me gusta. El río de Dios, no habrá mejores ríos. El río de la intelectualidad. Yo voy a estudiar mucho para tener mi milagro. O el río del mucho trabajo. Yo voy a trabajar y esforzarme mucho para alcanzar mi promesa y mi milagro. No habrá ríos más lindos a los ojos o a la vista de la gente. Ríos donde no tenga que entrar a las aguas de Israel, al Jordán. No habrá ríos donde yo solamente tenga que estar así con mis manitas en la bolsa, sin necesidad de gritar ni hablar lenguas. No habrá un río mejor para la vista de los hombres. Sí hay más ríos, pero no le van a dar su milagro. Sí hay más ríos, pero no tienen vida. Sí hay más ríos, pero no tienen lo sobrenatural de Dios. Sí hay más ríos, pero Dios no está ahí. ¿Me estoy explicando? Usted necesita el río del Señor. Usted y yo necesitamos meternos al río del Espíritu Santo, donde se siente su presencia, donde hay vida, donde recibimos milagro, donde recibimos la bendición. Necesitamos entrar al río de Dios. Ahí seremos libertados. Ahí seremos sanados. Y en el versículo 14 dice: entonces, después de que sus criados o sus hijos lo persuadieron para que entrara al río, porque le dijeron sus criados: si el profeta te hubiese dicho algo más difícil, no lo hubieras hecho. ¿Qué tanto es meterse al río? ¿Verdad? Si el médico te hubiera dicho: necesitas una operación de $10,000, ¿no hubieras buscado la forma de pagarla para tu milagro? ¿Qué tanto si Dios te dice: métete al río, hijo, donde el que entra se sana? ¿Me estoy explicando? Y aquella persona, Naamán, accedió. Y en el versículo 14 aprendemos un poco de cómo entrar en el río del Espíritu Santo. Dice: él, es decir, Naamán, entonces descendió. Dos requisitos para entrar en el río de Dios. Número uno, obediencia. Obediencia a la voz de Dios. Y número dos, descendió, humildad. Cuando usted obedece la voz de Dios y usted es humilde, usted empieza a entrar en el río del Espíritu Santo. Cuando usted comienza a obediencia y cuando usted comienza a caminar en humildad, usted está más cerca de ver el poder de Dios sobre su vida. Usted está más cerca de ver un milagro sobre usted. Pero necesitamos esos dos ingredientes: obediencia y humildad. Diga conmigo: obediencia y humildad. Aunque no entendamos, obediencia. A Dios no se le entiende, a Dios se le obedece. Predique a la persona que está a un lado suyo y dígaselo: a Dios no se le entiende, a Dios se le obedece. Y entró aquel hombre y se zambulló 7 veces en el Jordán. ¿Cómo imagina usted? Voy a lo mejor pecar un poquito de imaginar, tal vez más allá de lo que debo, pero quiero usarlo para una aplicación. ¿Cómo imagina usted que Naamán se metió al río? Tal vez Naamán se metió pasito por pasito, ¿verdad? Hasta que fue entrando a lo más hondo del río. O quizá usted se imagina a Naamán tirándose ahí el clavadón, ¿verdad? Así directo, no sabemos. El estilo en el que él se metió, pues era de él, ¿verdad? Lo importante es que se metió. Tal vez usted vea a un amado, a una persona, a un ministro, a un siervo que entra al río de Dios, pues en su estilo, ¿verdad?
Pero lo que importa no es el estilo, por decirlo de alguna forma, si lo podemos llamar, sino entrar, el corazón obediente, el corazón humilde, y entrar en el río de Dios. Todos somos diferentes, todos tenemos un llamado diferente. Dios no ungió hombres, su pueblo, como, ¿cómo llamarlo? Como maquiladora, le pueden llamar aquí también, como fábrica, todos la misma unción, todos igualitos, en serie, todos. No, todos tenemos nuestras huellas digitales, ¿verdad? Ni una sola huella digital es igual, ni esta, ni esta, ni esta, menos la de mi amado de Chile, menos las de mis amados. Ni una es igual. Pero no porque esta huella digital sea diferente a la de mi amado, quiere decir que la huella de mi amado no es de Dios. Aleluya. Sí es de Dios, pero es diferente. ¿Me estoy explicando? Dios la dio, es la multiforme gracia, la sabiduría del Señor. Él reparte como Él le place y como Él quiere. Lo importante acá es que usted y yo debemos meternos en el río de Dios, tener un corazón obediente, un corazón humilde y deseoso de ver la mano de Dios obrando a favor de los suyos. Amén. Y dice que se zambulló 7 veces. 7, número de perfección, de plenitud. 7 veces en el río, en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño, y entonces quedó limpio. Aquel hombre, quiero que usted vea, 7 veces se zambulló. Estaba Naamán, entró al río leproso, entró al río, se zambulló una vez y salió con lepra todavía. Se zambulló 2 veces y salió, y tal vez se le cayó un dedito por ahí. Santo Dios. Y 3 veces entró, se salió con lepra. 4ª vez salió de las aguas con lepra. 5ª vez igual. 6ª vez igual. 7ª vez. Ay, pastor David, es que yo ya he ido a orarle al Señor, yo ya he buscado su presencia, yo ya he ido a que me ore el pastor, yo ya he ido a meterme al río de Dios y sigo igual. Una vez. Tiene que volver 2 veces y volver a meterse al río, y va a salir, Señor, todavía no veo mucho. Métase otra vez. Otra vez, otra vez, otra vez. Métase al río otra vez. ¿Hasta cuándo? Hasta que quede limpio, hasta que quede 7 perfecto en lo profundo, hasta que quede limpio. Métase al río. Diga a la persona que está a un lado suyo: métase al río. Tiene que ser perseverante, perseverante. No podemos enojarnos con Dios porque fuimos a pedirle ayuda y a la primera no nos respondió. Tenemos que perseverar, 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 meternos en el río y meternos en el río y meternos en el río y meternos ahí en el río, hasta que seamos limpios, hasta que entremos a aguas profundas. Es bien tremendo porque hemos estado hablando a través de la fiesta Jesús de los altares. Y cuando Elías hizo un altar, cuando estaba en contra de los profetas de Baal, dice la escritura que acomodó todo el altar Elías, y dentro de todo lo que en el altar había, mandó hacer una zanja alrededor. Y en tiempo donde no había agua, donde no había lluvia, donde había crisis de agua, mandó traer mucha agua y la puso alrededor
Porque usted debe de saber que si usted quiere darle altar a Dios, tiene que darle algo que le cueste. De hecho, la palabra ofrenda viene de una palabra o de una raíz que significa sacrificio. Entonces, puso el agua en aquella zanja. Y cuando oró Elías y el fuego de Dios respondió, ¡fua! ¿Se imagina aquella escena? Precioso, hermoso. Respondió el fuego de Dios. Y de la escritura que terminó con la carne, terminó con las piedras, lamió el agua y hasta el polvo, pero lamió el agua. Porque cuando hay fuego de Dios en una vida de altar, hay una necesidad de agua. Es decir, hay una sed de las aguas vivas. ¿Cuál es la evidencia de que tenemos fuego en nuestro corazón? Que tenemos sed de la presencia de Dios. Cuando usted tiene fuego, ¿cómo saber que tenemos fuego? Porque tenemos sed de la presencia de Dios. Así como decía el salmista en el Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esa sed interior por el río del Espíritu Santo, esa sed por tener un toque de su presencia, esa sed para que Dios se acerque a nosotros, esa sed de que Dios venga, esa sed, esa hambre de su presencia, del Dios vivo, del Dios sobrenatural, esa sed interna que nada la llena, esa sed que nada la satisface. Solo la presencia de Dios, solo el Dios vivo puede satisfacer tu vida. Solo el Dios vivo, ningún otro río va a satisfacer tu vida, ni el intelectualismo, ni el humanismo, ni la psicología, ni nada va a satisfacer tu vida. Solo la vida del Dios Todopoderoso. Y tenemos que entrar en el río de Dios y anhelarlo. Dice el salmista en el Salmo 42 que comenzó, dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Y vemos a un siervo acercándose a la orilla del río para beber. Pero después de unos versículos más adelante, usted puede ver que el salmista ya no está solamente en la orilla, sino el salmista dice: todas tus olas pasaron sobre mí. Es decir, comenzó en la orilla, pero después estaba en la profundidad del río. Estaba adentro. Comenzamos entrando, pero necesitamos llegar a un momento en donde todas las olas del Espíritu Santo comienzan a pasar sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Ahí donde usted ya no tiene control, ahí donde usted ya no sabe ni cómo controlar la situación, ahí donde el Espíritu Santo está sobre usted, donde está en el río, en lo más profundo, en lo hondo. Pero aunque usted no tenga el control, Dios tiene el control. Dios tiene el control. Y si Dios tiene el control, el río irá a donde Dios quiera. Y a usted lo llevará a donde Dios quiera. Pero necesitamos entrar a aguas profundas. Necesitamos entrar a aguas profundas, donde el río del Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas. Y este río lindo lo vemos también en el libro del profeta Ezequiel. Si me hiciera favor, capítulo 47. Y nos habla de un río, el río de Dios. 47 versículo 1. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar.
Sigamos leyendo. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas, ya conmigo, hasta los tobillos. Hasta los tobillos. Versículo 4. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Tercera vez midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Cuarta vez midió otros 1000 y ya era un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y dice el versículo 8: y me dijo: estas aguas que salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar, que si no me equivoco me corregirán el apóstol, el mar simboliza naciones, simboliza, y entrarán en las naciones, en el mar, y recibirán sanidad las aguas, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Dice: toda alma viviente que entrare. No dice solo los mexicanos, solo los bonitos, los guapos, solo los predicadores que entraren. Toda alma viviente que entrare a ese río vivirá. Vivirá, vivirá. Nosotros necesitamos entrar a ese río. Dios no hace excepción de personas. Dios no hace excepción de personas. Él le abre las puertas para que toda alma viviente entre al río de Dios. Y devolviéndome un poquito a los versos con Naamán. Naamán estaba furioso porque el río, aunque hay promesa de que toda alma viviente entrar al río vivirá, él estaba enojado porque el río no era bueno delante de sus ojos, y él deseaba que el hombre de Dios le pusiera la mano en la llaga y entonces la llaga sanara. Y él estaba enojado. Pero debo decirle algo que siento en mi corazón. Cuando Dios a veces pone circunstancias que nosotros pensamos, esto va a ser así, va a ser así, y no pasan así. A veces tal vez no oraron por nosotros en el servicio, no tuvimos respuesta en oración. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en su vida? Quizá Dios lo que quiere hacer es meterlo al río, o que usted y yo aprendamos a meternos nosotros al río de Dios. La Biblia nos habla acerca de 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 imprudentes. Amén. Y dice la escritura, cuando ya estaba oscureciendo, las 5 vírgenes prudentes tenían su aceite en su lámpara, y las 5 vírgenes imprudentes no tenían aceite, ya se estaba oscureciendo. Las 10 eran vírgenes, creyentes puros, creyentes que se estaban guardando para el Señor, pero 5 prudentes y 5 imprudentes. Y cuando se estaba llegando la noche, las imprudentes se acercaron con las 5 vírgenes prudentes y les dijeron: ¿nos comparten de su aceite? Y las prudentes dijeron: no podemos compartirles, porque si les damos nos podemos quedar nosotros sin aceite, y ustedes también, y nos quedamos sin aceite todos. Y entonces aquellas vírgenes imprudentes salieron a conseguir aceite para su
su lámpara. Y cuando ellos estaban buscando aceite para su lámpara, llegó el esposo. Y las prudentes que tenían aceite, unción, que habían entrado, que tenían una comunión con el Espíritu Santo, en una comunión con Dios, las 5 prudentes, cuando vino el esposo, entraron, se cerró la puerta. Después llegaron las 5 imprudentes, tocaron: Señor, hemos llegado. No los conozco. Eran vírgenes, creyentes, estaban guardando puros, pero no habían ido a entrar a la intimidad con el Espíritu Santo. No conocían al Espíritu Santo, no lo amaban, no habían tenido una relación con Él, no tenían aceite. Estaban las imprudentes buscando ahí aceite, y cuando no se los quisieron dar, las 5 prudentes salieron a buscar el aceite, salieron a buscar impartición. Porque muchas veces habemos personas que nos volvemos adictos a una mano, cuando debemos de ser adictos al Espíritu de Dios, dependientes de Él, dependientes de su presencia. Cuando llegue el momento en que usted necesite y nosotros necesitemos meternos en el río de Dios, aunque a vista humana no parezca muy lindo, aunque a vista humana no se vea muy perfecto, pero precioso y lleno de poder y de vida, nosotros tenemos que aprender a meternos al río del Señor, a la presencia del Señor, tener intimidad, tener comunión, desearlo como el agua, desearlo como lo que más usted anhela. Usted debe de anhelar al Espíritu Santo, usted lo debe de desear, usted debe de tener una pasión por Él, como tierra seca. Así debemos de estar pidiendo la presencia del Todopoderoso, así debemos de estar buscando su gloria, así debemos de estar buscándolo a Él, porque es la única forma en que vamos a tener vida, es la única forma en que vamos a ser cambiados de leprosos a piel como de niños, porque son los niños aquellos que de ellos es el reino de los cielos. Es en el río donde somos cambiados, es en el río donde somos transformados, es en el río donde Dios nos hace a su imagen y semejanza. Mientras más tú toques, mientras más contactos con la gloria de Dios tengamos, más nos hemos de parecer a Él. Y debemos de buscar su presencia, y debemos de buscar su gloria con hambre, con sed, con desesperación. Es más difícil la sed que el hambre. La sed es desesperante, el hambre se puede aguantar un poco más, pero la sed se desespera uno, es una desesperación que si no viene el agua de vida, que si no tengo un toque del Señor, siento que me muero. Necesitamos buscar al Espíritu Santo, necesitamos buscar su presencia. El pueblo de Dios necesita ser sumergido en el Espíritu Santo. Aquellos que Dios nos ha permitido ministrar algunas almas. Yo ministro en Chihuahua por pura gracia de Dios a los jóvenes, ¿verdad? En la iglesia. Y Dios un día me habló al corazón, me dijo: los jóvenes necesitan mi presencia. Ponlos, hazlos que tengan encuentros con mi presencia, que tengan intimidad conmigo, que tengan. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos su presencia. Y voy a cerrar con esto para hacer una oración. Dice la Biblia que todo aquel que entrar a este río vivirá. Amén. No importa cuál sea su necesidad, no importa cuál sea su situación adversa, no importa que sea por lo que usted esté pasando, que sienta que usted se muere, pero si usted entra al río, vivirá. Usted vivirá. Y no solo usted va a vivir, sino que a donde el río lo lleve, ahí usted va a llevar vida también.
Y cierro con esta ilustración. Hay hábitats naturales o hábitats, sí, también se les menciona, ¿verdad? Por ejemplo, los peces viven en el agua, ¿verdad? Si usted lo saca de su hábitat natural a la tierra, ¿qué va a pasar con el pez? Se muere. Si usted saca lo que saque de su hábitat natural, si usted saca un león de la selva y lo mete al mar, se muere. Si lo saca de su hábitat natural, el ser humano, usted y yo, fuimos creados para habitar en la gloria de Dios. Y dice la escritura, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y salimos de nuestro hábitat natural y comenzamos a morir. Y estamos como el pez fuera del agua. ¿Cómo está un pez fuera del agua? Desesperado, buscando el agua aquí, buscando el agua allá, buscando el agua más allá. Y se encuentra tierra seca y se encuentra esto y se encuentra el otro. Y cuando nosotros salimos de la gloria de Dios, cuando salimos de estar en su presencia, estamos como ese pez fuera de nuestra hábitat natural y empezamos a desesperarnos y empezamos a morir y sentimos que las cosas se ponen más difíciles. Porque lo que necesitamos es volver a Dios. Lo que necesitamos es volver a su presencia. Lo que necesitamos es estar sumergidos en el río de su presencia, porque ahí fuiste creado para estar. Ahí nací, para eso naciste, para estar en la gloria, para estar en el río, para estar en la presencia del Todopoderoso. Usted no nació para estar en otro lugar más que en el río de Dios. Y ahí usted va a recibir vida. Y usted ahí va a tener el milagro. Y usted ahí va a recibir la bendición del Señor. Y usted ahí va a recibir del Señor. Va a recibir la frescura. Va a recibir todo lo que usted necesite para vivir. ¿Qué es lo que usted necesita? Predícale a la persona que está a un lado suyo: entra en el río. En el río muchos peces. Cuando un ministerio por gracia de Dios entra en el río de Dios, las almas se comienzan a convertir. Las almas comienzan a llegar. Pero debe ser el Espíritu Santo. Debe ser Él. No otro río. No una buena estrategia para ganar la ciudad. No una buena idea. La presencia del Todopoderoso, el río de Dios. Y la bendición y la sanidad va a llegar a todo aquel que entrare y a todo lugar donde el río, y a todo lo que el río de Dios tocare. Le voy a pedir que se ponga en sus pies. Me gustaría hacer un llamado y hacer una oración de que usted entre en el río. Si los amados de la alabanza me ayudan, tal vez usted necesita la intervención de Dios en algún área en su vida, en algún área en su familia, en su ministerio, en todas las áreas. Si usted entra en el río, ahí es donde los milagros suceden. Ahí es donde todo puede pasar, dentro del río del Espíritu Santo.